Gracias, bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Ana Cristina. Bueno, yo siempre comienzo agradeciendo a todos los amigos fieles y colegas que logran conectarse a estas charlas, a estas y a otras charlas que otros eventos que hemos tenido vía Zoom. Y también agradecer a Ana Cristina y al Centro Cultural BOD por su apoyo técnico, administrativo y etcétera. Entonces, bueno, hemos tenido, esta es nuestra, como dijo Ana Cristina, con Sigfredo cerramos este año nuestro primer segmento de desde afuera hacia adentro, historias y estéticas de la diáspora de las artes plásticas de Venezuela. Hoy tenemos, como otras veces, Carlos Serpa desde México y Nela Ochoa desde España. Tenemos a Sigfredo Chacón, conocido desde que estaba chiquito. Entonces, él, bueno, va a cerrar este ciclo de charlas. Es muy importante saber que nosotros hemos hecho esto de BOD y AICA, toda la Asociación Internacional de Críticos de Arte, capítulo Venezuela, que por cierto informo que el próximo año conmemora sus 50 años de haber sido creada. Eso es muy importante para nosotros y no ha dejado de funcionar en esos 50 años con presidentes muy importantes, sobre todo Rafael Pineda y Maíz León y Roberto Guevara y muchos otros. De los más jóvenes, pues María Luz Cárdenas, Beatriz Ogbe y yo, que dentro de los jóvenes soy la menos joven. Entonces, es muy importante todos que sigamos construyendo, que no vamos a desmayar en esta actividad. Gracias a Humberto Valdivieso, gran colaborador con la Junta Directiva de AICA, y como dije, bueno, Sigfredo Chacón. Ya lo mencionó Ana Cristina, un poco conocer sus referencias emocionales, profesionales, y qué le hace irse de acá cuando ya los artistas que hemos invitado tenían un crédito muy importante, muy sólido dentro del desarrollo de las artes visuales de nuestro país. Y sin embargo optan por migrar, aunque estoy segura que es temporalmente, y bueno, nos gusta oírlo. ¿Cuál es su experiencia? Bueno, para todos es muy significativo esta charla por eso. Le doy la palabra a Humberto. Bien, gracias a todos, saludos, bienvenidos Sigfredo. Gracias. Y pues hacer una síntesis del trabajo de Sigfredo Chacón es algo prácticamente imposible, porque es un trabajo extraordinario, un trabajo vasto, amplio y pues, con una trayectoria enorme e impresionante en las artes plásticas venezolanas y latinoamericanas. El Sigfredo, además de ser un gran artista plástico, es un representante fundamental de la historia del diseño venezolano, uno de los grandes maestros del diseño venezolano, así como uno de los grandes maestros de las artes plásticas. Ninguna de estas palabras es una concesión, porque bueno, ahí está su amplia trayectoria. Además, Sigfredo ha pasado por los movimientos quizás más interesantes y trascendentales de la contemporaneidad venezolana desde el finales del siglo XX y ahora el siglo XXI, desde haber estado en el círculo del pez dorado, de haber formado parte de la generación de la Neumann, haber integrado todos estos movimientos de vanguardias juveniles en el diseño y en el arte, bueno, a su sólida trayectoria ya como maestro en el diseño y las artes visuales. Quizás lo que uno pueda reunir de algunas ideas muy sintéticas, la obra de Sigfredo Chacón, o al menos como yo lo puedo ver, es un artista investigador, así como ha sido y experimentador, un diseñador y un artista investigador y experimentador.
experimentador sustancialmente del espacio y el tiempo, del formarse de la materia, de cómo la materia plástica y la materia intelectual asociada a la materia plástica está siempre en el camino de la transformación, y la transformación incluso dentro de unas propuestas de serialidad que nos dejan no en el ámbito de la información ni en el ámbito del documento, sino en el ámbito de la experiencia de aquello que hace posible que se produzca la imagen y aquello que hace posible que se produzca la expresión. Entonces, de ahí toda su experiencia y sólido trabajo que no va en una sola vía, sino que va integrando posibilidades con respecto al espacio, al tiempo, al plano, a la línea, al chorreado de las pinturas, pero también indagando en lo que son los colores y indagando en lo que son los colores con respecto a la visibilidad normal, pero también los colores cuando la visibilidad está afectada por una determinada condición, y así pues una vasta experiencia en el pensar la materia del arte y pensar aquello que hace posible, pensar el arte que es el método que desarrolla cuando ya hay un maestro, hay un modo de hacer del arte, y eso es evidente en el trabajo de Sigfredo Chacón. Entonces, bueno, Sigfredo vive ahora en los Estados Unidos, yo no recuerdo si Sigfredo sigue en Miami, por la última vez que sí, muchos años en Venezuela, estuvo en parte de su trayectoria en Inglaterra, donde estudió también. Bueno, ha sido un artista caminante también en una parte del mundo, y para nosotros es un honor tenerlo acá como parte de esta serie maravillosa que ha diseñado Bélgica sobre artistas venezolanos que están afuera, forman parte de la diáspora y bueno, vienen a dialogar con nosotros. Bienvenido, Sigfredo. Gracias, Leo, muchas gracias por tus palabras y muy agradecido con Bélgica, amiga de hace muchísimos años, cómplice de muchísimos años, también de muchas experiencias visuales. A ti, Humberto, a todos, por invitarme a esta pequeña conversación. Mira, te digo que, como le dije a Bélgica, no es fácil. Yo me vine acá, mis hijos al principio se vinieron mucho tiempo antes, estudiaron en la universidad aquí. En 2017, estando casualmente, veníamos a estar 2, 3 semanas. Recuerdo que ese año fue de la política era muy dura en Venezuela, pues estaban las manifestaciones y todo eso. Había mucho tiempo que estábamos pasando por esa experiencia. Decidimos venirnos. Nuestros hijos dijeron, ¿por qué no vienen para acá? Pasan 3 semanas para variar un poco. Y nos vinimos y decidimos quedarnos, así tal cual, con 4 franelas y 2 pantalones que habíamos traído para pasar poco tiempo, nos quedamos acá. Y bueno, no es fácil porque tú vienes a un medio extraño, uno en Venezuela conocía el medio pues perfectamente, a todo el mundo, pero aquí fue abrir otra vez, y todavía, o sea, no es fácil, es un medio muy competitivo. Tuve la suerte que la Fundación Mana me ofreció un espacio. Ellos cuando supieron, una persona por casualidad, Isabel Piñol, que ella iba a Venezuela cuando estaba la FIA, su papá es galerista en España, ella en el año 92, su papá compró una obra mía y por casualidad la obra la colocó en la sala de su casa. Isabel me dice, yo crecí contigo viendo tu obra, cuando supo que yo estaba aquí me buscó, me ofreció, ella era la curadora jefe de Mana en Miami, aquí en Miami, bueno, en New Jersey también y en Chicago, y me ofreció un espacio. Me dijo que si yo quería participar en ese proyecto cultural.
perfectamente. Trabajé 3 años con Mana. No solo eso, sino ella me invitó, hice una exposición en Chicago, la exposición financiada por ellos, por la Fundación Mana. Total que eso me dio una base, me dio como una especie de estructura donde yo tenía estudio, conocí muchos artistas, me establecí, ya me consideraron artista permanente de la fundación. Eso me ayudó a mí como a establecerme más, me sentí más seguro, porque es muy difícil cuando tú vienes de otro país y ingresas aquí y tú sabes, integrarte generalmente al principio estás con tus amigos, los venezolanos. Aquí hay muchos artistas venezolanos, muchos artistas que llevan tiempo acá. Entonces, bueno, en el interín, el museo, el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, me adquirió una obra mía. También el Museo de Houston adquirió unas obras mías, 6 obras, y me pidieron una donación y yo le doné 6. Entonces, eso pasó como bastante rápido, ¿no? Y entonces, bueno, tú sabes que cuando tú vives en Venezuela, tú estás como concentrado en lo que uno hace y uno no está pendiente, por lo menos yo en mi caso, de qué proyección tenía el trabajo de uno, si era conocido, o sea, uno se concentra en lo que tiene que hacer, en su diario que hacer. Y bueno, pasaron cosas, y eso me fue afianzando aquí a este medio. eh, y es, como te digo, la, ya uno se siente un poco más integrado, uno se siente más, trabajo con la Galería Enrique Farías en Nueva York, hice, hicimos ferias, hice una exposición este año con él, una individual, allá en Nueva York. Bueno, es un trabajo lento, el arte es lento, como dice Rafael Cadenas, y eso es así, se va construyendo poco a poco, es como tú sabes, se van contactando las cosas, van pasando cosas que luego uno, tú sabes, uno entiende. Yo me di cuenta de muchas cosas que yo había hecho haciendo el libro, justamente. Esa especie de reflexión me dio a entender primero la suerte que nosotros tuvimos de ser formados por gente maravillosa como Gego, Loy Fernedo, Roberto Guevara, Miguel Arroyo y el Gran Museo de Bellas Artes, Clara Díaz Méndez Sujo, Alejandro Otero, que eran Villanueva, etcétera, que fueron realmente ejemplos y seres sumamente talentosos, dedicados, que nos formaron. Y yo pertenezco a esa generación de artistas que nos formamos 60, 70 en esa época y somos como consecuencias de esa de esa maravillosa generación que coincidió en Venezuela de gente talentosa. Y yo ahí realmente, sobre todo cuando Nadia Rodner me hace las preguntas, que me hizo como 100 preguntas sobre la exposición Situaciones en el Ateneo de Caracas, en el antiguo Ateneo de Caracas, la casa del Ateneo, que en el año 72 yo hice allá, fue una individual. Entendí muchas cosas, porque uno era como una especie de, Bélgica sabe, éramos unos jóvenes dinámicos, este, que disfrutábamos de esa vida cultural que sucedió en Venezuela en esa época tan rica, que tú ibas al Ateneo de Caracas y te encontrabas con los bailarines, con Sonia Sanoja, estaba Alfredo Bulton, estaba Miguel Arroyo,
en el cafetín, nos conocíamos, Víctor Valera, era asiduo ese cafetín, entramos a la biblioteca, y todo ese periodo de formación que era sin darnos cuenta, porque era la vida de uno, era el diario que hacer de ir a la escuela, tomarnos un café en el Ateneo, conversar con Víctor Valera, con Alirio Palacio, con tanta gente interesante, importante, que uno conoció cuando se estaba formando. Todo ese medio nos formó y nos dio toda esta, ¿cómo te digo? Toda estas bases y fuimos como unas esponjas que fuimos absorbiendo sin darnos cuenta este mundo, todo el mundo de cada quien, pues, de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, te digo, y bueno, ahora que estoy en Miami, estoy tratando de seguir, por lo menos con el libro trabajamos muchísimo, fueron 2 años todavía, se está imprimiendo, y, trabajando seguimos trabajando con las ferias, participando en exposiciones, me invitan a veces a participar en alguna que otra exposición. Es un trabajo muy delicado y un trabajo muy, como te digo, minucioso. Bueno, y es como te digo, lo que uno siempre ha hecho, ese ha sido mi vida siempre, ¿no? Ahora quizás como más consciente de muchas cosas. Bueno, los años influyen mucho, que uno se haga mucho más consciente del tiempo, de lo que uno tiene que hacer, de cómo lo debe hacer. Ahorita estamos haciendo con mi hija y mi familia una fundación para tener todo bien organizado y con una estructura muy bien definida. Porque, mira, el orden es importantísimo. Yo creo que orden y disciplina son las normas, ¿no? Que uno tiene que ir llevando, y eso es lo que uno lo va estructurando y eso es lo que uno lo va organizando y, este, y planificando las cosas que uno poco a poco puede tener algunos logros, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta o algo. Sí, escuchándote, Sigfredo, yo me pregunto, en esta ida para allá y lo que nos estás contando, me imagino que ha influido mucho en la metodología de trabajo que tienes hoy. Yo supongo que incluso hasta el espacio eh, al cual debes tener. Yo recuerdo que la primera vez que coincidimos, hace ya tantos años, cuando se hizo ver la lectura y hicimos un documental con Diana en tu taller. Bueno, tengo un taller en Prados extraordinario aquí, no sé cómo tienes allá, pero supongo que el espacio influye y a lo mejor eso influye en el modo en cómo ves tu obra ahora, o eso no ha cambiado necesariamente. Bueno, tú sabes que aquí los espacios son, ¿cómo te digo? Warehouse, que son como una especie de depósitos muy grandes, son paralelepípedos, son rectángulos muy grandes, muy altos, por lo menos el espacio físico donde uno trabaja. Entonces, yo recuerdo que cuando yo, en los años 70, 78, que yo empecé a visitar Nueva York y visitar amigos que tenían estudios en Nueva York, este, yo veía que el trabajo tenía como una especie de resonancia distinta. Entonces, uno en Venezuela, esa manera, esos espacios casi no existen donde uno trabaja. Y incluso también las galerías tienen como otra especie de resonancia visual. Generalmente aquí los espacios son muy, muy secos, digamos, son muy, muy neutros, ¿no? Entonces,
por un lado es interesante porque tú tienes que ubicarte en una dimensión distinta. Y, y incluso, aunque uno en Venezuela trabaja con los mismos materiales que son importados, muchas cosas de Estados Unidos, aquí es distinto porque yo cuando al llegar tuve que acostumbrarme y empezar a experimentar con materiales que aunque yo los conocía, eran desconocidos. Se me hacía muy difícil empezar a trabajar otra vez como yo trabajaba en Venezuela, porque tuve que hacer como una tarea de reeducarme en el uso de distintos materiales y las formas. Primero, aquí hay posibilidades de usar lo que uno quiera, como uno quiera. Existen no sé cuántos tipos de telas, por darte un ejemplo muy sencillo, distinto. Entonces, distintos, y eso te da una calidad distinta. Entonces, yo como generalmente trabajo con la tela cruda, desnuda, yo empecé a averiguar, a investigar, a experimentar, y dije, bueno, yo tengo que hacer como una especie de tareas escolares para conocer los materiales. Entonces hice una serie, primero trabajar sobre papel, luego trabajar sobre diferentes tipos de acrílico, y así fui como buscando la manera. En Venezuela, mira, los carpinteros eran amigos míos, los llamaba, necesito esto, esto, esto por teléfono, ya sabían cómo trabajaba yo, la manera, y me fabricaban las cosas sin mucho trabajo. Aquí no, aquí primero empezar a descubrir quién era el carpintero interesante que te pudiera entender, y poco a poco uno se va como metiendo en el modo de cómo trabajar. Mira, la verdad que uno pensando en eso es difícil, no es fácil, porque tú vienes con maneras y con costumbres diferentes. Eh, bueno, la misma, como el mismo taller, el estudio, mi estudio yo casi lo diseñé como yo quise. Aquí no, aquí tú tienes que adaptar a estudios estándares que si puedes conseguirlo más grandes, más pequeños, pero son espacios muy, digamos, muy específicos. ¿Cómo te digo? Es otra vibración, es otra vibración. Y Claro, eso, incluso, perdón, muy, ya va, gracias. No, todo eso que estás diciendo me lleva a mí a una reflexión. Todo eso te ha hecho iniciar o explorar sobre una nueva estética de tu trabajo. Ha habido un cambio radical de lo que venías haciendo, lo que ya nosotros conocemos, que te llevas de aquí para Miami. Entonces me pregunto, ¿ha habido cambios radicales en tu planteamiento que han, o todo esto ha detonado esos cambios? Y si Mira, los hay. bueno, tú sabes que en el año 2000, yo llego el 2017 y hablo con Enrique, entonces Enrique me dice, Fredo, tenemos que hacer algo en Miami. Él trabaja aquí con una galería, Meta, que es de Milagros Maldonado, y ellos tienen un espacio donde hacen exposiciones. Entonces Enrique me invita a exponer aquí y me dice, mira, ¿por qué no exponemos las pinturas para daltónico? Yo le digo, yo me pongo a pensar sobre eso, y yo digo, mira, a- a- aquí yo soy un desconocido. Vamos a empezar por el principio. Y le propongo y exponer. Y yo rehice la exposición Situaciones que hice en 1972 en el Ateneo de Caracas. Porque yo dije, mira, vamos a empezar por el principio, pues. Hice la exposición, se hizo la muestra, porque primero yo era la única manera que yo sentí que me podía como integrar un poco más acá. Y yo dije, además fue también una especie de termómetro. Yo dije, ¿cómo se ve esta exposición que tiene unos 40 y no sé cuántos años de hecha?
cómo se ve hoy, se vería hoy, en el año 2018. Efectivamente, y sí, yo rehice muchas piezas. Claro, estas piezas tenían una connotación distinta porque eran como un color más tipo verde, verdosa, tipo carpa de militar. Tenía otro, yo le di un poquito otro sentido y mostramos la exposición se hizo, la exposición tuvo éxito, se reseñó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el próximo paso era hacer una muestra donde se pudiera ver eh, todo como lo que pasaba alrededor. Entonces decidimos, me dice Enrique, ¿por qué no hacemos una exposición donde aparezca Diego, Loifer, Héctor Mayor, aparezcas tú, aparezca Eugenio Espinosa y otros más artistas, 2 o 3 más artistas de esa generación. Son como los tutores y los alumnos, más o menos. Esa exposición quedó ahí porque sería interesante como reformular todo un proceso creativo, ¿no? Que, por la cual nosotros vivimos. Además, interesante. Por ejemplo, Héctor tiene obra en el MoMA, Eugenio tiene obra en el MoMA, Gego, Loifer, Nedo. Entonces, es una generación que sin uno darse cuenta, fue formada, fue como una especie de grupo muy homogéneo, pero que realmente en el momento en que ellos vivían y que nosotros participábamos con ellos en muchas cosas, no nos dimos cuenta que éramos personas independientes, pero que teníamos muchas cosas en común, que yo entendí eso mucho después, ahorita, 50 años después, de esa especie de fenómeno que yo no sé si ustedes entiendan o se entienda, ¿cómo te digo? Esa eh, 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 energía y esas personas que hasta yo digo, mira, ellos nos buscaron. Yo recuerdo que Gego era profesora mía en el Instituto de Diseño Neumann. Yo tenía 16 años cuando entré en la Neumann. Y Gego me invitaba, junto con Álvaro Sotillo, Carlos Castillo, 2 o 3 más estudiantes, íbamos los viernes a almorzar a su casa, después de la clase. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y dónde están los alumnos que sacan 20 puntos? Yo no sacaba 20 puntos, yo sacaba 12, sacaba 13, porque realmente yo no entendía, en ese momento, yo no entendía cuál era el propósito de la clase de Gego, porque yo quería ser un artista plástico. Imagínate, yo venía de la Escuela de Artes, que ahí en esos momentos se veía el expresionismo figurativo. Estaba Jacobo, estaba los artistas Jacobo Borges, los artistas Regoro Pérez, etcétera, y el cinetismo empezaba a surgir ese Soto con Cruz 10 y la cosa en París, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo venía del mundo ese de la Escuela de Arte, entro al Instituto de Diseño, que es la racionalidad pura, Gego, con esas clases de Gego que eran, para el momento, eran como difíciles para mí, por, porque yo pensaba que, bueno, el arte es libre, la libertad, los artistas somos libres, pero esa rigurosidad y ese raciocinio de Gego, que además ella buscaba era la libertad a través de esa geometría, con esa libre geometría. Entonces, en ese momento, bueno, yo decía, bueno, pero mira, qué gente tan simpática, qué cosa tan amena estar con Loifer, estar
con tanta gente interesante, ¿no? Este, eso, ¿cómo te digo? Yo a eso le doy mucha importancia porque yo creo que esos fenómenos culturales y esos fenómenos por las cuales, pues mi experiencia formativa para mí es primordial. Luego yo estuve en Londres, un tutor importantísimo, Edward Wright, que fue el que introdujo, él me enseñaba un libro del aula magna, él tenía unos libros, entonces él me decía, mira, esto es una maravilla, el aula magna Villanueva, y entonces conversábamos sobre cosas que para mí eran tan naturales, cuántas veces yo no había ido al aula magna. Y mi tutor, Edward, veía el aula magna como esa cosa que él quería conocer. Me dice, yo tengo que ver esto. En 1985 yo invité a Edward Wright a Venezuela, le hice una exposición, yo trabajaba en el Museo de Bellas Artes, le organizamos una exposición en el museo y fuimos al aula magna, él vio el aula magna y disfrutó de ese era como una especie de sueño que él tenía de conocer el aula magna, ¿no? Porque él había estado en Caracas en los años 30. Edward era un ser importantísimo, para mí ha sido importantísimo porque fue un tutor que me enseñó semántica, hablábamos de los contenidos de las cosas y de investigar, de la investigación. ¿Cómo te digo? Entonces, yo creo que todo, eh, la formación, además fue como algo continuo, sin uno darse cuenta de que era como una especie de cadena que se iba este, uniendo por casualidades. O yo no sé si uno la buscaba sin darse cuenta, ¿no? Entonces el inicio de todas estas reflexiones, con esto ya os dejo esta preguntita nada más. Sí. ¿Consideras que hay una nueva etapa en tu historia estética de la obra? Después, porque estás como en una revisión, ¿no? Estás en una revisión. Claro, mira, yo creo que como mi obra es abierta, en el sentido de que, por ejemplo, las rejillas que hice en 1993, yo las puedo continuar. Quizás tengan matices distintos o hayan cambios, pero en el fondo es la idea, es la unión del minimalismo con el expresionismo abstracto, que esa fue la idea que yo tuve en esos años cuando hice la primera exposición de esas rejillas en la Galería Cognamia Mondolfi, que se hizo Caracas 10 en la Galería Arte Nacional. Y eso, yo no creo que la idea es la misma, quizás tenga ligeras variantes, pero en el fondo es el mismo concepto. Entonces, mi trabajo siempre ha sido tomar una cosa que hice hace un tiempo, se revisa o se corrige, porque en el fondo lo que uno quiere es como corregir. Esto ha debido ser así, lo vuelvo a hacer, lo corrijo, pero son reflexiones que a veces se tardan años. Y yo creo que esas reflexiones, con ese tiempo, es importante, es necesario, porque estoy convencido, mira, esto es una velocidad muy lenta que se van desarrollando las cosas. Y las cosas luego se van como ensamblando, y se van, este, ¿cómo te digo? Se van armando. Yo no tengo, yo ahorita, por ejemplo, yo tengo una serie sobre el Holocausto que empecé en el año 2012, en una visita que hice Sachsenhausen, el campo de concentración en Berlín. Y esas series son alrededor de 500 obras que yo no he exhibido nunca. Y esas piezas han seguido, yo he seguido trabajando en esa serie desde el 2012 hasta ahora, hasta hoy día.
porque yo creo que eso no tiene límite. O sea, la violencia no tiene límite, o sea, se sigue desarrollando. Y eso es una especie de poema concreto, son palabras sobre diferentes grises, sobre superficies. Creo que hay como unas 400 obras en papel, en un papel de 640 gramos, muy bueno, alemán, por cierto. Y las pinturas de dos formatos. Entonces, esa serie es una serie que es como una especie de poema, como digo, poema concreto, que habla sobre la violencia, el exterminio, pero es como muy soslayadamente. O sea, si tú eh, entiendes un poco y sabes un poco de ese momento o has tenido experiencias parecidas, entiendes. Si no, puede ser unas piezas, todo está en alemán, son palabras escritas en alemán. Esa serie yo la tengo ahí reservada, algún día la exhibiré, no tengo prisa hasta que se encuentre un sitio interesante donde se pueda ver todo, porque esa es una, sí, es una especie de condición que tienen que ser un conjunto, no se pueden ver dos o tres piezas porque no tendría sentido, ¿no? Como tú dijiste, Humberto, yo trabajo por series, eh, y las series son infinitas, las series no tienen un momento, vamos a hacer eh, solamente 30 obras. No, pueden ser más o pueden ser menos. Las obras tienen como un desarrollo propio, ¿no? Sí, ¿no? No sé, Bélgica, si te correspondí o... Sí, sí, no, está bien. Siempre es interesante esos detonantes y el cambio y incluso el estudio, la experimentación con nuevos materiales te ha llevado a plantearte una nueva forma de expresarte en lo visual. Entonces, eso es, Sí, pero está bien. Humberto, ¿tú qué ibas a decir algo? Sí, muy interesante todo lo que Cifredo nos ha dicho sobre estos vínculos que estaban en el mundo, que los formó a él y que eran muy propios de Venezuela. De alguna manera pues, todavía lo son porque estamos nosotros acá juntos. Es decir, ahí lo que es el vínculo y cómo ese vínculo va formando indirectamente y va siendo un espacio donde el artista y los intelectuales se reconocen y se van nutriendo unos con otros. Luego, pues la obra de Cifredo es una obra también de vínculos, yo lo diría como de vínculos invisibles, no evidentes, no hay una explicación, sino pero esos vínculos están dados ahí para que uno los persiga. Me pareció eso muy interesante. Ahora en digamos, nueva etapa, este mundo donde te encuentras, el, cómo esto es una nostalgia, Cifredo, y cuando digo nostalgia, digo en el sentido de algo que estaba y ya es difícil recuperar, o tu estadía ya ha ido recuperando en un mundo distinto el modo de vincularte, bueno, en el mundo del arte, en el mundo intelectual, en el intercambio, más allá de lo que es la exposición de la obra, sino, bueno, en tus vínculos humanos con ese nuevo espacio, esa nueva realidad, que obviamente es más difícil al llegar, ¿no? Y una cultura de alguna manera distinta, aunque esté llena de latinoamericanos. mira, bueno, no, yo creo que uno, por ejemplo, cuando yo estudié en Inglaterra, yo me adapté perfectamente, entendí perfectamente el lugar. Yo no, en ese sentido, yo creo que uno se adapta a la situación y además yo creo que es favorable. Eh, es favorable porque eh, tú sabes, cuando estábamos, te digo este ejemplo, cuando nosotros estábamos en el libro, yo hice una edición especial para el libro, que es una edición de 62 piezas
originales todas, y van en una caja. Eso lleva en un container, una especie de caja donde va la obra y el libro va en otra, son dos cajas distintas. Entonces yo, cuando conversamos las primeras veces con el grupo íbamos a trabajar sobre el libro, bueno, se pensó en una caja normal, tú sabes, las cajas donde va un libro de arte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al llegar acá, yo visité una fábrica que hacen envases de cartón corrugado. Y a mí se me ocurrió hacer en ese material, el envase es un poco povera, como mi trabajo tiene también algo de povera, de materiales, la tela pura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, mira, esto puede funcionar. Y diseñé, junto con ellos, diseñamos el empaque donde va a estar la obra de arte y el libro en cartón corrugado, ese cartón de caja normal y corriente. Y quedó muy interesante porque resulta que esta es una fábrica muy interesante, que tiene unas máquinas súper actuales y logramos un empaque muy serio, muy limpio y muy bien hecho. Entonces, esa especie, yo siento que mi trabajo es un poquito contradictorio porque aunque es matemático, mi trabajo es muy matemático, pero a la vez es muy libre, se siente a la mano, se siente que es hecho a mano, que yo siempre he buscado eso, ¿no? Huyéndole un poquito a la perfección, esa cosa, a esa frialdad, este, bueno, que a mí no me interesa. Entonces, eso le dio como esa especie de que no lo pudiera hacer en Venezuela porque no existe en dónde hacerlo. Entonces, digamos, ese simple ejemplo de cómo unir la tecnología, ¿no? Una tecnología con una idea, digamos, más humana, de que se sienta que la cosa es procesada por un ser viviente a mano, un cartón que tú lo ves en todas, por ejemplo, aquí llegan, todo es por correo. Y entonces el cartón es un material que es como los colores que yo utilizo, que es el amarillo tráfico, el blanco y el negro, que nadie ve y que está en todos lados en la ciudad. Yo a propósito escogí esos colores cuando hice una serie de pinturas y todavía lo utilizo, porque es el color que quizás más se ve y nadie lo ve. Ese amarillo tráfico es un amarillo especial y el blanco está hecho con cristales perlados, que de noche se ilumina, ¿no? Porque tiene ese cristal molido con que lo fabrican. Entonces yo, trabajando un poco sobre la idea de la ciudad que uno vive pero que no ve, ¿no? Y este mismo material, que es el cartón que tú recibes tu mercancía, lo que tú compres, y lo botas. Entonces, bueno, esto es interesantísimo porque esto me está mezclando como eso, las dos conceptos, ¿no? De la cosa tecnológica bien hecha, ultra rigurosa, con este material povera, este material que nadie ve, este material y lo estoy convirtiendo en una especie de obra que no sé, si tú la guardas, entonces tienes una especie de obra inmaculada en tu casa, que es el container de la obra que está dentro, ¿no? Entonces, yo creo que Estados Unidos es eso, porque es mezcla de muchas cosas. Es la hipertecnología con, para mí, con el ser simple, que vas a la panadería y te tomas un café y caminas y vas al parque y etcétera. Yo recuerdo que yo le decía a mi esposa, mira, aquí la grama como que la miden y mide 1 pulgada por todas partes. O sea, todo esto, ¿a qué hora cortarán esto? Yo nunca he visto una máquina cortando grama, pero tú sales y está todo perfecto, parece una alfombra. Entonces, esas cosas que, por ejemplo,
yo dejé de percibir mucho en Caracas, ¿no? Hace mucho tiempo. Esa cosa que es el mantener, uno es visual, o sea, yo tengo una formación visual y todos mis maestros eran visuales, gente que la visualidad era cosa importantísima. Miguel Arroyo con las posiciones del Museo de Bellas Artes, Villanueva, ¿no? Yo me considero que soy discípulo de Villanueva, aunque él nunca me dio clases. ¿Por qué? Porque mira, y yo creo que el coleccionismo en Venezuela se desarrolló un momento tanto porque si tú ibas 5 o 6 años a la Universidad Central y pasabas por esa maravilla, tenías que quedarte algo. Y era bueno percibir la estética, percibir las cosas bien hechas, las cosas que funcionan. Entonces yo creo que, claro, yo estoy hablando de la universidad plena, de la universidad cuidada, de la universidad en plenitud eh, y la universidad que yo conocí en los años 60, ¿no? Mi hermano era esgrimista y yo iba con él a las competencias o al gimnasio de la universidad y a mí me asombraba ese techo que era tan extraño, de madera. Entonces hay cosas que a uno le van como quedando que eso, sin darse cuenta, eso lo forma uno. Eso es importantísimo. Es importante, por ejemplo, que como lo dije antes, esa experiencia visual de, de entender por qué las cosas son así, ¿no? Mira, una vez yo recuerdo cuando Roberto Obregón estuvo en el psiquiátrico ahí en la universidad, que yo vi los acabados, aunque muy deteriorados en el momento que él estaba, pero entendí la lógica de la construcción. Cuando estuve en el campo de concentración allá y vi, por ejemplo, el depósito de cadáveres en el campo en Berlín, Sachsenhausen, veo eso y tú entiendes la lógica. Yo decía, mira, este arquitecto el raciocinio de este arquitecto para el mal, para lo terrible. Entonces, cosas que a mí me asombraron y yo quedé muy, 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 ¿cómo te digo?, afectado por todo ese día de visita a ese campo. Entonces, cómo la estética funciona para las dos cosas, ¿no? Funciona para la maravilla, lo bueno, el aula magna, y para esta atrocidad que es este depósito de cadáveres que yo vi. Entonces, fíjate, para que eso es como una reflexión que uno, bueno, no sé si uno hace con los años, ¿no? Con haber visto cosas, ¿no? Extraordinario. María Luz tiene la mano levantada. No sé, María Luz, si quiere. Ah, sí. Hola. Bueno, Hola, primero que María. nada, Sigfredo, muchísimas gracias por todos los conocimientos que nos has señalado, ese recorrido, esa especie de diario estético, ideológico y afectivo por todo tu trabajo. Ha sido, verdad, es emocionante. Yo tenía varias preguntas. La primera Ajá. ya la respondiste, que era que quería que nos hablaras un poco del libro, porque lo esperamos con una Sí. gran emoción, esperamos verlo alguna vez. En segundo lugar, que tú te has, son 3 puntitos. En segundo lugar, que tú te has, digamos, ubicado como dentro, como, o sea, un puente entre el minimalismo y el expresionismo abstracto, pero lo matemático y lo libre, pero yo quisiera añadir allí que, bueno, según mi parecer, tú eres uno de los artistas conceptuales pioneros más significativos en Venezuela desde los orígenes, bueno, y del grupo al cual
perteneciste, fue Mayor, Eugenio Espinosa, y sobre todo por la libertad del humor y la fuerza expresiva, como has incorporado el lenguaje y la reflexión sobre la pintura dentro de tus trabajos. Y en tercer lugar, bueno, yo he tenido siempre una especie de obsesión de investigación que ahora por suerte la estoy articulando más y llevando a cabo, que es una puntualización como un mapa histórico de la curaduría en Venezuela, porque hemos tenido experiencias muy, muy significativas, en dos de las cuales yo creo, de las que yo he estudiado, tú has participado, que es Situaciones, que fue una experiencia, pero realmente pionera, y la segunda, Caracas 10, en los años 93, 94, 93. Que fue un acontecimiento, un replanteamiento en la historia de la curaduría, un modelo diferente, cómo abordaron el espacio, y entonces me gustaría que te refirieras a estos dos aspectos, a estas dos exposiciones. Okay. Bueno, porque Perfecto. ya te tengo enfrente y me gustaría ampliar los conocimientos. Gracias por tu palabra. Gracias. Mira, Marilu, Situaciones, yo tenía 22 años. Y yo creo que eso era más tripas. Cuando digo tripas es sensaciones. Por ejemplo, en ese momento el cinetismo estaba haciendo era muy pesado en Venezuela, pesado en el sentido que era como muy importante. Los artistas jóvenes, yo veía los artistas jóvenes hacían especie de caricaturas de los cinéticos. Para mí, con todo respeto, claro, muchísimo respeto a Cruz Diez y respeté al maestro, fue mi amigo, el maestro Soto, y a los cinéticos, pero yo sentí que se convirtió en una especie de símbolo en Venezuela, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, me digo yo, como un poco en contra, bueno, rebeldía, contracorriente, se me ocurrió hacer una especie de versión cinética pobre, ¿no? Entonces se me ocurrió guindar los trapitos, como mucha gente le dice, de una cuerda que estaba simétricamente colocada a unos centímetros perfectamente diseñado. Entonces yo fui creando un espacio, como se lo dije a Nadia Ron, un espacio envolvente. En ese momento lo decíamos ambientación, hoy día se dice instalación. Lo que quería era envolver a la gente en una especie de caos visual pero organizado, donde ya no existiese el plástico, ¿cómo se llama? El plexiglas de colores perfectamente cortado, como veía yo en los salones de jóvenes artistas, sino todo lo contrario. Entonces, eso fue como una especie de, como dice Jesús, es como un grito de rebeldía, es un grito a contracorriente de lo que estaba pasando. Además, la manera de organizar todo ese espacio fue completamente diferente como se estaban organizando, como se organizaban las muestras en las galerías en Caracas. Hablando de situaciones, pues eso, yo recuerdo que eso fueron unas telas de una especie de tela muy barata, que era la que pudimos nosotros comprar, y una especie de caqui verdoso. Y recuerdo que yo estaba en el Papagayo, que era un sitio que nosotros frecuentábamos mucho. Abajo estaba Estudio Actual, la galería de Clara Sujo, y arriba está el Papagayo. Subíamos a tomar café y conocimos a unas muchachas que por casualidad yo las conozco en una mesa, las dos sabían de costura. Y nos ponemos a hablar y yo le digo, mire, ¿por qué no me ayudan? Que yo empiezo a trabajar el lunes, a montar una exposición. Y entonces ellas fueron mis asistentes y yo las vi durante la semana o las 2 semanas que montamos la exposición. Más nunca las vi en mi vida, más nunca.
Entonces fue como una especie de casualidad que esas niñas sabían coser y yo les vamos a hacer esto, perfecto. Y ellos me dieron la idea, mira, eso, yo decía, yo quiero esto encolar, lo que sea como más, esté más tiesa la tela, que esté más, tenga más cuerpo para que se mantenga. Entonces, almidón. Entonces eso fue una cosa muy sencilla, era almidón, preparábamos almidón ahí como en una lavandería y mojábamos las telas y las guindábamos, no sé qué cosas, se secaban, se quedaban resistentes y así fue que armamos toda la exposición. Eugenio, paralelamente, hizo el impenetrable, su famoso impenetrable. Bueno, y en cuanto a Caracas 10, bueno, eso fue con mi gran amigo Álvaro Sotillo, que planificamos, Álvaro y yo estábamos un día caminando por la GAN y había una exposición de Harry Aben que ocupaba la mitad de la GAN. Vimos toda la exposición. Cuando pasamos la otra mitad de la GAN, había una exposición, creo que era, no sé, no, creo que era Michelena, ganadores del Michelena o lo que fuera. Vimos la muestra, entonces quedamos así, oye, pero Álvaro me dice, qué bueno sería ver toda una exposición completa que ocupe todas las salas de la GAN. Entonces se nos prende el bombillo. Álvaro el día siguiente se va para mi estudio en Los Chorros. A las 7 de la mañana estaba ahí. Yo llevaba a mis niños al colegio y llegaba como a las 7, 7 y cuarto al estudio y vamos a tomar un café. Y entonces empezamos a conversar y decidimos hacer una lista de de los candidatos a los posibles, las salas, a las posibles salas de la GAM. Ahí nació Caracas 10. Bueno, hicimos la lista, empezamos a convocar artistas, fulano, Héctor Fegmayor, Eugenio Espinosa, Roberto Obregón, nuestros amigos, y nuestros amigos de siempre. Iban, porque no invitamos a tal, Meyer Weissman. Armamos la exposición y, mira, se convirtió en lo que fue ese evento que con invitados internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Tardamos un año. Álvaro fue el curador de la muestra y un año se dedicó a eso, buscaba financiamiento. Claro, luego decidimos proponerlo en la GAN y teníamos miedo, a lo mejor no nos aceptan. Y fue Luis Miguel Lacorte, en ese momento era, creo, el director, o era sí, creo que era el director de la GAN. En ese momento aceptaron la muestra perfectamente y decidimos, bueno, emprender eso, nos dedicamos un año a eso. Y fíjate que la muestra ha quedado como una especie de lo que dice Marilu, que quedó como un ejemplo pues de curaduría. Eh, bueno, voy a contar algo entre paréntesis, que era la curadora de arte latinoamericano del MoMA, quería esa instalación para el MoMA. Cuando me buscó y conversamos, etcétera, etcétera, me preguntó y me dijo, ¿dónde está esa instalación? Y, y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque yo la quiero para el MoMA. Bueno, esa instalación fue en el año 93, eso se desarmó completamente luego, porque no teníamos yo no tenía dónde guardar eso, ni nadie, eso era algo realmente, no teníamos en dónde conservar eso, pues. Y bueno, la historia de Caracas 10, bueno, eh, para mí fue una experiencia, un mes trabajando, nosotros, Meyer, Eugenio, eh, Héctor, todo, José Gabriel Fernández, todos los que participamos, eh, divertidísimo. Ha sido fue un mes que nos divertimos muchísimo armando la muestra, trabajamos con un gran placer, eh, que yo digo, mira, si se filmara lo que nosotros vivimos montando la muestra, imagínate qué bueno sería. Lamentablemente no se hizo catálogo nunca y bueno, pero algún día Luis y yo hemos hablado mucho, tenemos la idea de hacerlo, ¿no? De publicar ese catálogo alguna vez, porque yo creo que esa exposición fue muy importante. Determinó muchas cosas
en la historia del arte en Venezuela, ¿no? Sigfredo, No sé, colocó el autobús. el autobús, el autobús con Bélgica. ¿Te acuerdas, Bélgica? El No, autobús, bueno, el eso autobús fue el pionero, eso primero, fue pionero, eso, el pionero, el autobús fue que en el año 71, exacto. ¿recuerdas? Sí, sí. Nosotros no encontramos en dónde montar el autobús, ¿no? Y entonces Bélgica, sí, vamos a mostrarlo. Y entonces, ¿te recuerdas? Bueno, el autobús con el interín, el hombre, el señor que vendía chatarra, que el autobús era una chatarra, había vendido la mitad del autobús. Entonces, porque nos lo regaló el autobús. Dijo, llévense eso, porque yo no tengo nada que hacer con eso. Cuando lo fuimos a buscar, ya bueno, es que vino un señor y le vendí la parte de adelante, pero no importa lo que quede, ¿no? Era tú, William William Scott, y Brain Nebreda. Jaime Breda, sí, tenía su música y todo, ¿no? Sí, 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 sí. Gilote, bueno, yo recuerdo que el autobús duró como 3 meses, ¿te acuerdas? Sí, sí, exactamente. Bueno, fue Sí, mucha sí. gente. Tú sabes que me asombraba mucho Bélgica cuando yo veía a las niñitas del colegio, como de 8 años, 6 años, en fila, caminando por el autobús. Entonces yo después con los años pensaba, bueno, ¿qué pensar? Me encantaría hablar con una niñita de estas que vio esa muestra, ¿verdad? Cuando tenía 8 años, porque eran niños de colegio, con uniforme. Sí, exactamente. Fue muy emocionante. También el trabajo de montarle, pues, bueno, de hacer rehacer el autobús Sí, dentro de sí, 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 sí. Sí. ponerle su radiecito y unas colillas de cigarro. Ay, bueno, no sé, Mariluz, si tú estás contenta con... No, sí, claro, muchísimas gracias. Y quería como puntualizar un poco el origen de Caracas 10. Bueno, Y bueno, imagínate, la referencia al autobús, ¿verdad? Que es muy importante que se ubique sí, también claro, el autobús también. en esta reflexión porque fue esencial, fue una de las experiencias que nos cambió la visión del arte también a los que estábamos empezando a investigar el arte contemporáneo. Bueno, Pero el Ateneo de fíjate, Caracas, el Ateneo de Caracas para esos años 60, 70 Ujú. fueron fundamentales también para el Sí. desarrollo de la cultura, porque como dice Cifredo, era en el cafetín, la Escuela de Artes Plásticas quedaba detrás, al lado, al lado, el cafetín dirigido por Eduardo, que lo llamamos el Eduardo, cafetín Eduardo. Luego la gente se reunía, tú a las 4 de la tarde ibas al Ateneo y te encontraba a Miguel Otero Silva, Arturo Ular Pietri, a Salvador Garmendia, Diana González León, todo el sí. mundo allí pegando gritos y la música, fue una cosa maravillosa que... Hay unos cuantos chats, Humberto. Eh, Constantín, nuestra amiga Constantín Lloyd, que hoy no ha preguntado, pero bueno, concuerdo, para mí todas mis series siempre están abiertas y corren todas en paralelo mientras surgen otras nuevas, coincidiendo con lo que Cifredo no estaba viendo. Víctor, bueno, hace reconocimiento a Cifredo por la ilustrativa explicación de su secuencia artística, se celebra la experiencia de diálogo que hemos tenido hoy. Constantín ahora sí pregunta Cifredo, un consejo para quienes somos artistas emergentes acá en la Venezuela actual. Constantín es una, bueno, artista emergente muy activa en la escena venezolana hoy. Constantín. Bueno, ¿qué digo yo? Mira, yo lo que pienso es que uno tiene que tener pasión, es lo principal. Pasión por lo que uno hace, mucha fe y ah, ¿cómo te digo? Mucha fe por lo que uno hace. Este, Mira, el arte siempre se impondrá, el arte siempre estará vivo si tú trabajas sinceramente y si tú trabajas con las tripas. Hay que seguir la intuición, hay que seguir el corazón, hay que trabajar. Yo por lo menos disfruto muchísimo del trabajo. Para mí el trabajo
es un juego. Yo no trabajo, yo juego siempre. Si trabajara no fuera aburrido. Yo me divierto haciendo las cosas. Por eso me dice, no sé si fue Marilú o alguien habló del humor. Yo creo que es importantísimo que las cosas tengan humor y que tengan esa doble vivencia, ¿no? Este, hay que creer en lo que tú haces. Eso es importantísimo. Mira, no es fácil el camino del arte, no es fácil. El camino del arte es difícil, pero tiene gratificaciones es cuando tú terminas de trabajar y bueno, te- estás cansado físicamente, pero muy satisfecho. Bueno, vamos a esperar hasta mañana que la obra seque, a ver qué pasa. Y siempre trabajar con la idea que esto va a ir para un museo importantísimo. Cuando siempre que yo dejo un trabajo sobre la mesa, yo digo, esto tiene que estar muy bien hecho, muy bien concebido, con los materiales mejores, porque esto tiene que alguna vez llegar a un museo importante. Y eso es lo que uno lo mantiene en la lucha. Es como una especie de lucha constante, pero lucha sabrosa, ¿no? No de, ¿cómo te digo? Algo, nada de sufrimiento, como decía Cruz Diez decía, no, hay que divertirse, y es cierto, proponer cosas, siempre yo digo, el arte viene del arte, o sea, pretender ser súper original, eso no existe, porque uno viene de algo, uno sigue, yo siempre digo que camina por las grietas. Por ejemplo, cuando yo hice las rejillas, mira, yo pensé en Sol Lewis y todo el expresionismo abstracto que estaba cansado de ver durante años los artistas expresionistas que me interesaban muchísimo. Y de Kooning, por ejemplo. Y entonces eso permitió que yo mezclara esas dos, digamos, esos dos intereses. Hice una pieza que, bueno, que resultó, que funcionó, y ya está, ¿no? Luego hay que creer en el trabajo. Mira, el arte es lento, o sea, yo lo que siento ahorita que hay mucha desesperación por, no sé, yo voy a decir algo por estar en Art Forum y en las revistas esas importantes, pero no, mira, si el trabajo es honesto, bueno, algún día yo le dije a una amiga aquí que me gusta mucho su trabajo y ahorita está en Nueva York, entonces yo le dije, mira, tranquilízate que algún día aparecerás en Art Forum, ¿no? Este, Gego tuvo que esperar toda su vida, ¿no? Pero bueno, es así, eso es así. Este, el arte, yo siempre lo considero como la música, el arte tiene su tiempo, y todos los tiempos en la música tienen que ser perfectos, yo no sé si las cosas tienen que caer en el momento que tienen que caer, y existe ese tiempo que llaman los músicos, el tiempo que si te sales de tiempo no funciona. El tiempo es la métrica musical. Entonces, el arte también, el arte tiene su métrica, el arte tiene su sistema y bueno, por ejemplo, yo utilizo mucho la matemática en las proporciones, en mil cosas, y el arte tiene esa métrica que si tú la entiendes y la sigues, funciona. Hay que ser optimista. Hay que ser optimistas, siempre. Gracias, Humberto. Entonces finalizamos, estamos finalizando
Sí, no, muy hermoso porque o sea, esa idea de la conciencia del proceso, Sí, la conciencia, tremenda conciencia del proceso, y que la obra deriva de esa conciencia del proceso, pero que, bueno, termina siendo siempre el proceso, el fin último de, del arte y la obra, pues, su hermosa consecuencia, ¿no? sí, Pero, sí, en Muchísimas una gracias. época que no se entiende mucho hoy por la, bueno, la necesidad de gratificación inmediata, como tú sí. explicaste ahí, pero eso termina siendo una ficción. Bueno, voy a leer lo que dice María Luz, estoy de acuerdo, muy hermoso, Sigfredo, mil gracias, hermosísimo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, Humberto. Eh, Gracias por la por moderar esto y muy hermoso, Sigfredo, muy bueno, emocionante y conmovedor, en realidad, oír todas estas historias para llenarnos de optimismo, como dices, de que ser Sí. optimista, hay que creer en el futuro, hay que y seguir trabajando con disciplina y con humor y con amor. Gracias a Sí. todos por estar esta tarde con nosotros y bueno, nos despedimos hasta el año Gracias a que viene. ustedes, no, a todos amigos. Gracias.